Alabado sea el Señor. En esta tarde le damos una vez más la bienvenida a cada uno de los que están aquí y a todos aquellos que nos ven en el canal de YouTube. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ellos, allá donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos puedan ver. Amén. Que el Señor traiga su gracia sobre su vida. Alabado sea Dios. En esta tarde queremos compartir una palabra bien desafiante. El domingo pasado compartimos, creo que fue acerca de la santidad. La santidad, bendito sea Dios, la santidad. Sé santo, porque yo soy santo. Pero en esta tarde queremos compartir, aleluya, alabado sea Dios, siendo un sacrificio vivo delante de Dios. Después de haber sido santificado, ahora debemos ser un sacrificio. Amén. Amén. Si hemos sido santificados para el Señor, entonces ahora debemos ser un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Amén. Bendito sea Dios. Un sacrificio vivo. Y como decía, que la vida es un desafío continuamente. La vida lo desafía. ¿Por qué la vida lo desafía continuamente? Porque tenemos muchas opciones en nuestra vida. Tenemos muchas decisiones que tomamos a veces sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta. Bendito sea Dios. Tomamos decisiones las cuales a veces nos van a llevar por un camino erróneo, nos van a perjudicar, pero eso es porque hemos tomado una decisión. Una decisión. Bendito sea Dios. Y también la vida nos desafía, porque hay un camino el cual estamos llamados a seguir. Es el camino del Señor, la vida del Señor, el cual también nos ofrece muchos desafíos. Para seguir el camino del Señor, alabado sea Dios, como venía la palabra el domingo pasado, debemos ser santos. Santo, porque aquel que nos ha llamado a vivir para Él es santo, 3 veces santo. Debemos vivir una vida de santidad completamente, todos los días de nuestra vida. Sé santo, porque yo soy santo, dijo Jehová el Señor a su pueblo. Pero ahora nos llama a vivir un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es vuestro culto racional delante de Él. Santo. Pero ahora debemos de vivir una vida entregada a aquel que nos ha santificado. Es un desafío. Es un desafío, aleluya, el cual cuesta pagar un precio. Un precio. O decidimos vivir una vida consagrada al Señor, o decidimos vivir una vida común y corriente, siendo un sacrificio vivo. Alabado sea Dios. Amén. En el antiguo pacto, bendito sea Dios, el Señor mandó al pueblo de Dios a ofrecer sacrificio de paz, para que el pueblo, a través de los sacrificios de paz que ofrecía al Señor, tuviera paz para con el Señor.
Cada sacrificio vivo que el pueblo de Dios presentaba allí en el tabernáculo, cuando estaban en el desierto y cuando el Señor le concedió el templo, era para que ellos estuvieran en paz con Él, anduvieran delante de Él, como si fueran ellos mismos los que se habían ofrecido en sacrificio vivo al Señor. ¿Y cuál era el ejemplo que ellos cogían? Traían un macho cabrío, traían una oveja, traían una becerra y ponían su mano sobre esa becerra. Y al poner la mano sobre esa becerra, ese animal, entonces se volcaban a ese animal, derramando, como quien dice, sus pecados, su culpa, sus transgresiones, sus iniquidades sobre ese animal. Y ese animal lo agarraba el sacerdote y los sacerdotes levitas, los cuales estaban para hacer la ofrenda de paz delante de Dios por cada persona que ofrecía el sacrificio delante de Dios para cubrir su pecado. Para cubrir su pecado y vivir una vida digna delante de Dios. Y ese sacrificio, ese becerro, se traía delante del altar de Dios y allí se degollaba. Se derramaba su sangre a los pies del altar y ese animal se agarraba y se subía al altar y se encendía en fuego hasta que era consumido. Y allí estaban ofreciendo un sacrificio, como si fuera el dueño de ese cordero o de esa oveja. Él se identificaba con él. Él estaba ahí mientras estaban ofreciendo el sacrificio. La persona estaba allí mirando el sacrificio y diciendo: ese soy yo. Es por mi culpa, es por mis transgresiones, es por mi pecado. Bendito sea Dios. Y cuando se terminaba el sacrificio, la persona salía en paz con Dios. ¿Por qué salía en paz con Dios? Salía en paz con Dios porque había ofrecido un sacrificio por su culpa. Y ese sacrificio decía que era él mismo el que se estaba ofreciendo a Dios. Se ofrecía para vivir delante de Dios dignamente. ¿Subió la luz? Sí. Bendito sea. Alabado sea Dios. Pero está bien. Gloria a Dios. Pero ahora el Señor nos llama a nosotros a ofrecernos delante de Él como ese sacrificio vivo, voluntariamente. Los machos cabríos, los corderos, había que traerlo al altar. El que lo iba a ofrecer, lo traía delante de Dios. Pero Dios nos llama a nosotros a ofrecernos voluntariamente a Él. ¿Cómo lo hacemos? No vamos a ir a la iglesia, al sacerdote o el pastor o el que Dios ha puesto delante para que nos degollemos. No. O nos degollen en sacrificio vivo a Dios. Entonces no sería un sacrificio vivo, sería un sacrificio muerto. Los sacrificios que ofrecían allá de aquel lado eran sacrificios muertos. ¿Por qué eran sacrificios muertos? Porque tenían que degollar al cordero.
Al animalito había que degollarlo y subirlo al altar. Pero Dios nos llama a nosotros a subirlo al altar y quedarnos ahí como si fuéramos esos corderos, pero vivo de entre los muertos. Aleluya. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Que yo me voy a ofrecer como sacrificio vivo de entre los muertos a Dios. Ya Cristo te resucitó de entre los muertos. Ya Cristo pagó por ti. Ya Él se ofreció por ti como ese sacrificio vivo, agradable y perfecto a nuestro Dios. Ofrenda a Dios por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, para que ahora nosotros seamos santos y vivamos una vida para Dios. Vivo para Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24, vemos la ofrenda de los corderos, la cual simbolizaba la verdadera ofrenda, la cual Dios, Éxodo 20, la cual Dios recibía en aquellos tiempos para cubrir, Éxodo 20, 24. Alabado sea Dios. 21 en adelante. Éxodo 20, bendito sea Dios. Verso 24. Estos corderos que se ofrecían allí, bendito sea Dios, se ofrecían para simbolizar el verdadero Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Símbolo. Pero ya Dios no quiere símbolo. Dios no quiere eso. Pero la gente sigue ofreciendo los símbolos y sigue creyendo en los símbolos. Aún habiendo venido el verdadero Cordero de Dios, sigue creyendo en los símbolos y en las imágenes. Todo eso implica eso. Bendito sea Dios. Dios permitió que el pueblo de Israel trayera ofrenda de macho cabrío, de toro, de becerro y de todo eso para traer conciencia al pueblo de Dios, para que ellos tuvieran conciencia de lo que significaba el sacrificio por su pecado. El pecado acarrea muerte. El pecado acarrea división entre Dios y nosotros, alejamiento. El pecado nos aleja de Dios, nos echa fuera de la presencia de Dios, como Adán y Eva fueron echados fuera de la presencia de Dios en el huerto del Edén por su pecado. Pero Dios ofreció un sacrificio por ellos para rescatarlo de nuevo, como ha hecho con nosotros. Dice verso 24 de Éxodo 20, dice: altar de tierra hará para mí y sacrificará sobre él tu holocausto y tu ofrenda de paz, tus ovejas y tu vaca, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendrá a ti vendré a ti y te bendeciré. Te bendeciré. ¿Por qué te bendeciré? Porque mi nombre estará allí donde tú ofrecerás tus holocaustos de paz y ofrecerás allí tu ofrenda a Jehová, para quitar tu culpa. Pero qué tremendo.
que la ofrenda que se ofrecía allí por la culpa de nuestros pecados no quitaba nuestros pecados, sino que cubría nuestros pecados hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios, el cual arrancaría de una vez y para siempre todos nuestros pecados. Amén. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Pero esto era para que nosotros tuviéramos en mente: un día aparecerá el que dirá: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nuestro pecado. Amén. Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Una ofrenda gratuita. Una ofrenda perfecta, una ofrenda santa. Tenía que ser santo el animal que se ofrecía para la culpa de nuestro pecado. Tenía que ser santo, tenía que ser santificado, tenía que ser puro. No podía ser cualquier cosa que se ofreciera a Dios para quitar nuestra culpa. Tenía que ser lo mejor. No era cualquier cosa, era lo mejor del rebaño que se ofrecía. Y en Levítico 1, bendito sea Dios, Levítico 1, capítulo 3, verso 1. Estamos mirando los símbolos. Los símbolos, lo que representaba. Levítico está al lado de Éxodo. Lo que representaba la verdadera ofrenda. Antes, macho cabrío, ovejita, lo que tuviéramos al alcance. Lo que tuviéramos al alcance para cubrir nuestros pecados. Pero ahora, bendito sea Dios, decimos gracias, Señor, por habernos librado. Amén. Gracias, Dios, porque ahora nos ofrecemos a Dios en alabanza. Qué lindo. Que a los corderos había que degollar, pero nosotros venimos al altar de Dios y nos ofrecemos en alabanza. Es tremendo. ¿Cuál es el sacrificio que hacemos para Dios? Sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Ya no lo degolla. Ahora somos sacrificio de alabanza. Los corderos se quemaban y subía el olor. Pero nosotros nos acercamos al altar de Dios y sube el olor de nuestras alabanzas. Como ese sacrificio vivo a Dios. ¿Cuánta diferencia? ¿Cuánta diferencia? Es tremendo. Levítico dice, capítulo 3, verso 1: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre la entraña. Alabado sea Dios. Qué tremendo. Pondrá la mano sobre él, orará trayendo tu pecado sobre él, y el sacerdote entonces lo agarrará, lo degollará y ofrecerá la sangre delante del altar de Dios para cubrir tu pecado, y entonces saldrá de allí en paz.
pero con todo tu pecado arriba. Lo único era que Dios, por su misericordia y su amor, traía paz sobre tu corazón. Pero el pecado permanecía ahí, en tu corazón. Porque los machos cabríos, los toros, no podían quitar el pecado de nuestra vida. Bendito sea Dios. Pero mira cómo es Dios, que a pesar de todo eso, traía paz. Paz sobre el pueblo. ¿Qué es lo que necesita la gente? Paz. 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 Para sobrellevar esta vida necesitamos paz. Pero no cualquier paz. No cualquier paz. Sino la paz que viene de Dios. Esa es la que nos hace sobresalir en cualquiera que sea la situación en que estemos viviendo, en que estemos pasando. Esa paz de Dios dice que ellos salían en paz. Eso era con los símbolos. Pero ahora pasamos de los símbolos a la realidad. Ya no vivimos por símbolos, ahora vivimos por realidad. Hecho verdadero. Hecho verdadero. Aquellos están ahí para enseñarnos lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Pero llegó el momento, alabado sea Dios, cuando Cristo vino y hizo lo que aquellos corderos eran y hacían por Él. ¡Qué tremendo! Era una muestra de amor, era una muestra de bondad, era una muestra de misericordia de Dios hacia su pueblo. Hacia su pueblo. Y a los que se acercaban a Él a través de estas ofrendas en medio de su pueblo. Porque no era para todo el mundo. No era para todo el mundo. Era para los que en verdad reconocían su condición y se acercaban a Dios arrepentidos. Como hoy nos manda la palabra de Dios a ofrecernos voluntariamente ofrenda viva a Dios, agradable y perfecta a Cristo. Voluntariamente. Reconocemos que estamos mal delante de Dios. ¿Qué hacemos? Nos volvemos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos ponemos a cuenta con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ofreció a su Hijo por nuestros pecados. Y al recibir a su Hijo en nuestro corazón, entonces recibimos la paz que viene de Dios a nuestros corazones. Y entonces podemos vivir en paz delante de Dios. Podemos vivir como el versículo de Efesios, que nos dice que Él nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Más allá de nuestros entendimientos, la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Abraham ofreció a Isaac como sacrificio vivo delante de Dios. Dios lo probó. Abraham sabía de que se ofrecían corderos. Pero ahora Dios prueba a Abraham y le dice: ven y ofréceme a tu único hijo Isaac en sacrificio allí, en uno de los montes que yo te mostraré. Tremendo. Lo probó a ver si el amor que Abraham tenía por el Señor era genuino y verdadero. Pero Dios no nos pide a nuestros hijos que los sacrifiquemos. Dios nos pide nuestros corazones. Nuestro corazón.
claro, es muy fácil. O si te ofrezco mi hijo en sacrificio vivo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú te estás ofreciendo a Dios? Pero Dios no nos está mandando a matarlo. Dios no nos está mandando a matarlo. Ni nos está mandando a que lo extendamos en un altar. Ya eso no existe. Ahora nuestros altares están en nuestros corazones. En el corazón. Porque en el corazón es que acumulamos todas aquellas cosas que deseamos, que queremos, ¿qué más? Que anhelamos. Bendito sea Dios, en el corazón. ¿Cómo lo sacamos de ahí? Rindiéndonos a Cristo. Rindiéndonos a Cristo. Te rindo mi corazón, Señor. Saca de dentro de mi corazón todas aquellas cosas que en verdad está ocupando lo que en verdad a ti te toca de mi corazón. ¿Cuánto te toca a ti de mi corazón? Todo mi ser te toca a ti. Todo mi ser. Pero no le damos todo nuestro corazón a Cristo. Decimos una parte para Cristo, una parte para los problemas, una parte para mis anhelos, una parte para mi meta, otra parte para mi futuro y otra parte para mi porvenir. No, pero no es así. Sacrificio vivo, ofrenda agradable a Dios. Todo nuestro ser, como se ofreció Cristo enteramente. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Eres el ejemplo perfecto, el diseño verdadero de nuestro Dios. Ahí está, el diseño verdadero. Para vivir una vida que agrada a Dios, una vida que honra a Dios, una vida que trae alabanza a nuestro Dios. Ahí está Cristo, el cual se dio enteramente por cada uno de nosotros. Aleluya. Aquí no vemos ahora los machos cabríos, no, aquí vemos al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios, nuestro Hacedor, nuestro Dueño, nuestro Rey, nuestro Amo, nuestro Salvador, nuestro Consolador, nuestro todo. Aleluya. Se dio para que hoy nosotros podamos vivir una vida delante de Dios que traiga alabanza a Dios. Bendito sea Dios. Como comenzamos con el Salmo 92. Alabado sea Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmo a tu nombre. ¿Cuándo? Todos los días. Alabado sea Dios. Hebreo en el capítulo 9, bendito sea Dios, nos presenta el sacrificio perfecto de Dios. El sacrificio perfecto de Dios para la redención de nuestras almas, para la redención de nuestros corazones, aleluya, el cual quitó todos nuestros pecados una vez y para siempre. Aleluya, este sacrificio quitó todos nuestros pecados y quita el pecado de aquellos que en verdad se entregan a Cristo y le reciben como Señor y Salvador de su vida. Bendito sea Dios. Hebreos 9, verso 11 en adelante dice, bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más
amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que miramos ahí? Cristo como el sacrificio perfecto. Amén. Qué tremendo. El Espíritu Santo le trae aquí al escritor de los Hebreos cómo la sangre de los machos cabríos podía traer santificación superficial a aquellos a los cuales les rociaban la ceniza de lo que ya habían sido quemados por el sacrificio de paz. Ahí. Pero ahora dice, cuanto más la sangre de aquel que fue ofrecida por el Espíritu Eterno de nuestro Dios santificará nuestros corazones de obra muerta, nuestra conciencia. Limpiará nuestra conciencia de nuestra culpa, de nuestros pecados, de lo que hemos arrastrado toda nuestra vida. La arranca de raíz. La sangre de Cristo ofrecida una vez y para siempre, o la vida de Cristo ofrecida en la cruz del Calvario, arrancó de raíz todos nuestros pecados, todas nuestras malas conciencias. Amén. Gracias. La culpabilidad de nuestros pecados, los cuales nos atormentan. La gente vive atormentada, acordándose de sus pecados, de sus transgresiones, de sus hechos, los cuales no pueden borrar por sí mismos. Vive turbado. Su vida está llena de turbación. Dios mío, ¿cómo yo olvido esto, Padre? ¿Qué va a olvidar? Lo que yo hice hace mucho. Todavía lo arrastro, todavía lo cargo, pero han pasado tantos años. Y todavía sigo con esto aquí en el corazón. ¿Por qué? Porque está sembrado en tu subconsciente. No te puede librar de eso. ¿Por qué no te puede librar de eso? Porque no has recibido aquel que te puede libertar. ¿De qué? De toda tu obra mala. De esos malos pensamientos. De aquello que viene arrastrando todos los días de tu vida. Pero dice aquí que Él se entregó por medio del Espíritu Eterno para arrancar de nuestra conciencia toda obra mala. Y ahora vivimos para aquel que nos libertó. ¿Cómo? Ofreciéndonos como ese sacrificio vivo por medio de aquel que se entregó por nosotros. Alabado sea Dios. Ahora vivimos una vida de paz. Ahora vivimos una vida de libertad. Podemos gritar, podemos alzar nuestra voz. Gracias a Cristo.
día oí una gente que dijo, este hombre se habla duro. Lo hago porque soy libre. No porque me escondo de mi culpabilidad, ni quizás de la depresión, porque muchos se esconden así haciendo bulla. No, porque Cristo me libertó. Era esclavo de mi pecado, pero ahora soy libre. Por medio de la sangre de aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario y derramó su vida, ahora soy libre. Amén. Aleluya. Soy libre. Y tú también puedes ser libre, amigo mío, que me ve en el canal de YouTube si no eres libre. Alabado sea Dios. Amén. Puedes ser libre mediante la sangre y aquel que se entregó. Alabado sea Dios. El verso 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Limpiará nuestra conciencia para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué la gente sirve a las imágenes y a los ídolos? ¿Por qué? Para acallar y aquietar su conciencia. Pero sirve a los ídolos, no a Dios. Porque para servir a Dios tiene que ser limpiado. Tiene que ser santificado. Justificado. Perdonado. Reconciliado. Todo eso es lo que dice aquí Hebreo 9:11 en adelante. No perdonó, no reconcilió, no justificó, no santificó mediante su sangre. Entregó su vida para que nosotros podamos servir al Dios vivo. No a los dioses muertos de este mundo, sino al Dios vivo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Y Lucas, para terminar allí, Lucas capítulo 2. Ahora miramos cómo ofrecen al niño Jesús, a Cristo. Lucas 2, como ese sacrificio vivo. Qué tremendo. El ejemplo perfecto, Lucas 2. El Hijo de Dios. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué lo hicieron así? Porque el pueblo reconocería cuando vieran a este niño que le estaban ofreciendo, como ellos ofrecían los machos cabríos y los toros por su pecado, entenderían que ese era el Hijo de Dios, el cual iba a llevar sus pecados una vez y para siempre. Dios lo concedió así para que ellos entendieran. Miren, se acabó. Esto se acabó de ustedes estar ofreciendo ya macho cabrío, becerro, aquello, lo otro. Ya se acabó. Ahora observen quién va a estar ahí ahora. Observen. Y vino María y José con el niño Jesús al templo. ¿A cuál templo? Donde ellos ofrecían por su pecado los animalitos inocentes. Dios permite que traigan al niño de la misma manera para levantar la conciencia de ellos y ellos entendieran: aquí está pasando algo sobrenatural. ¿Y cómo es sobrenatural? ¿Cómo sobrenatural? Porque este niño no es cualquier niño. Este niño es el Hijo de Dios, el cual ha de llevar nuestra
nuestros pecados, el cual nos hace libertad de todo estos ritos. ¡Aleluya! Nos ha de libertar de todas aquellas cosas que ahora han venido a ser disparate. Ya no tienen valor alguno, ya no tienen significado. Su valor ha sido perdido, porque llegó el verdadero, el cual cargó con todos nuestros pecados. ¡Aleluya! Ya no andamos con una conciencia cargada, como aquella gente que andan con... Yo he visto gente que me da pena, me da dolor. Cuando yo veo a una gente cargando con tantos sacos, con tanta cosa, tiene su mente ida. Así a veces andamos nosotros cuando no nos hemos entregado a Cristo, cargando con todos los disparates de este mundo sobre nuestro cuerpo. ¿Se recuerdan del peregrino? Que andaba con la carga de su culpa atrás y cada día crecía más, crecía más, crecía más, crecía más. ¿Qué es eso? Nuestra conciencia. Nuestra conciencia, recordando nuestros pecados van aumentando, van creciendo, no somos libres, no tenemos paz, nuestra conciencia está llena de culpa. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a aquel que es nuestro libertador, nuestro salvador. Bendito sea Dios. Lucas en el capítulo 2, verso 21 en adelante, dice aquí la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Cómo es eso? Que antes de nacer ya tenía el nombre. Pero no fui yo que inventé el nombre. No fuiste tú, fue Dios el que le puso el nombre. Porque su nombre tenía significado. Y el pueblo de Dios iba a saber el significado cuando dirán Jesús. Pero Jesús, ¿de qué no habla Jesús? Se iban allá atrás, al pacto antiguo, que decía que el Hijo de Dios se iba a llamar Jesús también. Jesús significa Salvador, el que iba a llevar su pecado. Jesús, qué raro. Jesús, no todo el mundo se llama Jesús. Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos iban a entender. Bendito sea Dios. Y el verso 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Para presentarlo al Señor. ¿Cómo? Como el sacrificio que había de hacer. Y el versículo 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. ¿Cómo tenía que ser? Santo. ¿Y por qué santo? Porque nuestro Dios es santo. ¿Cómo debemos servir al Señor? Con santidad. Con santidad. Con santidad. Verso 24: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtola o 2 palominos. Bendito sea Dios. Si era pobre,
si no tenía para un becerro 2 tórtolas o un palomino? ¿Y por qué ellos ofrecieron 2 tórtolas y un palomino? Porque él nació siendo pobre. No nació siendo rico, nació siendo pobre. Para darnos la riqueza verdadera a nuestras almas, para no vanagloriarse de que era el verdadero Hijo de Dios. Nació en humildad. Es tremendo. El Hijo de Dios siendo una persona humilde. Si no fuera así, no fuéramos salvos. Qué tremendo. ¿Cuánta humildad nos falta a nosotros? ¿Cuánta humildad? ¿No es verdad que nos falta humildad? Que somos orgullosos. Aún siendo cristianos, somos orgullosos. Nuestro corazón está podrido del orgullo. Por eso necesitamos ser limpiados por el Señor, para hacer un sacrificio vivo a nuestro Dios, agradable y perfecto, para honrar el nombre de Cristo como Él lo hizo, para salvar nuestra vida. Amén. Si no hubiera sido nos salva, estuviéramos perdidos como el mundo está perdido allí. Bendito sea Dios. Mucha gente no viene a la iglesia por el orgullo, por el qué dirán mis amigos, qué dirán lo que me ven diariamente por aquí, qué dirán mi vecino si me ven metido en esa iglesia. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Orgullo. Por eso la iglesia está así. El orgullo de la gente no nos deja ver la conciencia de sus pecados, los cuales los tienen atados y están presos. Es así. Como dice la palabra, en aquellos tiempos muchos de los que estaban allí en el templo no seguían a Jesús por lo que iban a decir los demás. Prefirieron seguir su vida así y no se volvieron a Cristo. Porque dice, ¿y si mis amigos me ven? ¿Qué van a decir los vecinos? Ah, pero ya fulano va a la iglesia también. Qué tremendo. Bendito sea Dios. Debemos ofrecernos a Cristo voluntariamente. Voluntariamente. Todos los días de nuestra vida, mientras vivamos sobre esta tierra, desde que nos levantamos, debemos decir: Cristo, me ofrezco a ti en sacrificio vivo este día. Mientras voy a mi trabajo, voy orando a Dios, voy clamando: Señor, ayúdame en este día a honrarte, ayúdame a glorificarte, Señor. Concédeme ver tu gloria y tu presencia sobre mi vida, porque quizá no sé si voy a volver, no sé si voy a regresar a mi casa. Voy al trabajo, pero no tengo la facultad de decir que voy a volver. O usted tiene la facultad de decir: voy a mi trabajo y voy a regresar a mi casa. Claro que no, claro que no. Usted sale, pero usted no sabe si va a volver o si lo van a traer. Y muchas veces ni lo traen a la casa, ni lo vuelven a llevar nunca más. Qué tremendo. Como esos que murieron ayer. Nunca pensaron que ayer iba a ser su último día. Y quizá nunca tuvieron tiempo para visitar una iglesia. Quizás se burlaban del Señor. ¡Qué tremendo! Voy a terminar con el Salmo 92. Alabado sea Dios, pongámonos de pie. Bendito sea el Señor. Sacrificio vivo de alabanza a nuestro Dios. Sacrificio vivo de alabanza. Ofrenda a nuestro
nuestro Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmo a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu fidelidad y tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Alabado sea Dios, tu fidelidad y tu misericordia todos los días, una por la mañana y una por la noche. ¡Qué tremendo! ¿Por qué una por la mañana y una por la noche? Porque la noche y la mañana son oportunidades que Dios te concede. En la mañana te concede el privilegio de levantarte, de mirar el día, de ir a trabajar, de hacer todo lo que tienes que hacer. Pero en la noche te concede recrearte cuando llega a tu casa. Y si no llega, no puedes contar la fidelidad de Dios. Pero pudiste ver la misericordia de Dios en la mañana, que te dio oportunidad para volverte a Dios si no te había vuelto a Dios. La misericordia de Dios es para que nos volvamos a Él. Y la fidelidad de Dios es para que contemos su obra, la cual Él hace cada día en nuestra vida. Cada una tiene su parte. Misericordia para volverme a Dios. Fidelidad para contar lo que Dios ha comenzado a hacer conmigo. Eso es nuestro Dios. Padre, gracias por esta noche, Dios. Gracias por tu palabra. Que tu palabra quede sembrada en lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios. Para que nos haga recordar cada mañana, cada noche, tu fidelidad, tu misericordia, tu amor y tu bondad, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a vivir, Señor, esa vida que tú anhelas y deseas, Señor. Danos la fuerza para vivir la vida que tú quieres, que te honres, Señor. Ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Nos ofrecemos a ti como ofrenda agradable, perfecta, Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta noche. Gracias por esta mañana que nos concediste levantarnos. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, a ti nos encomendamos. Gracias. Que el Señor le bendiga y que la gracia del Señor se derrame continuamente sobre su vida. Que Dios le bendiga. Amén. Alabado sea Dios.